Tengo aquí unas notas para dialogar con el gerente director de la CARDER, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Julio César Gómez Salazar, quien acaba de regresar de la ciudad de Santa Marta de una cumbre del agua en la que se detectó, se registró la presencia de unos expertos holandeses o de los Países Bajos, como se les dice hoy en día, y cuyas experiencias queremos que nos las comparta el director de la CARDER, Julio César Gómez, por la importancia que tiene en el desarrollo económico, social, político, en todos los órdenes de la vida cotidiana, la importancia del agua en el desarrollo de los pueblos. Después de esta pausa entramos con el director de la CARDER. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Llega Expo Cajas 2024, el tercer encuentro de servicios sociales y oferta turística de las cajas de compensación. Confamiliar tiene el placer de invitarte a este gran evento de ciudad, donde encontrarás eventos empresariales y académicos y además podrás disfrutar de muestras turísticas, de emprendimiento y una gran agenda de eventos culturales. Te esperamos en Expo Futuro Pereira el 5, 6 y 7 de septiembre. Juntos, más fuertes. Fin de semana en este puente festivo, doctor Julio César Gómez en Santa Marta. ¿Qué experiencias que usted vivió allí, que registró allí, nos pudiera trasladar aquí al territorio? Bueno, Luis, saludos cordiales. Sí, efectivamente tuvimos la oportunidad de participar de un congreso a instancias de la CRAC, de la Comisión Reguladora de Agua, donde había unos invitados muy especiales de los Países Bajos, pero estaban las autoridades indígenas con una marcada presencia de los pueblos Kogi y los Arahuacos, donde tuvimos la oportunidad de revisar varias experiencias. Una de ellas fue el tema del manejo de manglares y de humedales en los litorales caribeños, tanto del Pacífico como del Atlántico. Y también tuvo la oportunidad de revisar un poco la política de planeamiento en torno al agua frente a los desafíos climáticos que hoy estamos viviendo como sociedad. Todos los días es mucho más acentuada esa premisa de empezar a hacer un trabajo muy claro, muy contundente, muy preciso en los territorios, y por eso nos pareció muy importante escuchar expertos de los Países Bajos en el manejo del agua, el tema de los reservorios, el tema de humedales, el tema del agua como gestión del riesgo cuando tenemos abundante agua, sobre todo en el trópico, pensando en esos fenómenos que van a ser tan recurrentes como en los fenómenos de más lluvia, de más humedad. ¿Qué vamos a hacer con esa agua? Que no se nos convierta en otro de los pasivos ambientales que tenemos que enfrentar a través de todos los problemas que trae las grandes cantidades de agua que vienen cayendo, sobre todo en estos trópicos andinos, donde tenemos torrencialidades muy grandes, nunca antes vistas, donde tenemos registros de caídas de aguas de lo que antes iba a caer en 6 meses, en un año, nos está cayendo en 3 días, 4 días. Eso es una preocupación latente que tenemos que empezar a gerenciar, a crear toda una arquitectura desde el punto de vista del planeamiento ambiental estratégico para revisar eso. Yo creo que Risaralda ahí tiene un ítem muy grande por explorar, sobre todo en las cuencas de Otún con Sota, donde recurrentemente cuando tenemos esas grandes cantidades de agua, se están presentando riesgos latentes por torrencialidades, mayor caudales, y la propuesta es que se hace necesario que esos grandes aguaceros que están cayendo se empiecen a gerenciar adecuadamente para suplir las necesidades y las sequías que vamos a vivir en los meses venideros. Esa es la apuesta del taller y yo creo que hacia allá debemos de fijar la mirada. Llama la atención eso que usted está mencionando, director de CARDER. Cuando hay unos veranos muy intensos, pues soy testigo presencial del sufrimiento de los gerentes de aguas y aguas que comienzan todos los días por la mañana a preguntar que cómo está el nivel del río Otún, que es el que provee de agua al acueducto municipal de Pereira.
Y cuando hay exceso de lluvias, porque ese es nuestro territorio, por fortuna además, creo yo, la preocupación es la torrencialidad del río Tun y esa fuerza abrumadora y arrolladora que inclusive se ha llevado barrios enteros, como el caso del barrio Risaralda por allá en el año 1979-80, si mal no recuerdo, 79, que se llevó el barrio Risaralda y hubo muertos que nunca se supo cuántos fueron. ¿Cómo gerenciar ese riesgo es la palabra clave? Claro, es que se hace necesario que todo eso esté ya en el planeamiento y en el ordenamiento del territorio. Por eso para nosotros como autoridad ambiental estamos esperando con mucha ansia que el alcalde Mauricio Salazar nos presente su nuevo plan de ordenamiento territorial. Él va a hacer una revisión integral a ese tema y yo sí creo que ese plan de ordenamiento territorial aborde todas esas problemáticas. ¿Qué vamos a hacer con la Pereira del mañana? ¿Cómo vamos a garantizarle el agua por lo menos a los pereiranos en los próximos 20 años? Eso cómo lo vamos a planear desde ya, cómo lo vamos a empezar a gerenciar desde ya, cuáles son las fuentes alternativas, pero también qué vamos a hacer cuando tenemos esos fenómenos de niña estacional de 6, 7 meses, Sí. donde tenemos una condicionante hídrica muy fuerte, Un invierno devastador. muy grande. ¿Qué va a pasar con nuestras comunidades que todavía viven en la vera de los ríos, que están ahí dentro de la cota de inundación y de altísimo riesgo? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos muchas familias, tenemos 30, 40 mil personas viviendo en esas condiciones, no solo de pobreza, sino de altísimo riesgo. En zona de riesgo. ¿Cómo vamos a empezar? Por derrumbes, ¿no? Claro, Por no más derrumbes. mirar aquí la ladera norte del río Tun y toda la zona del río Tun en Pereira, donde tenemos pues más de 3, 4 mil viviendas, que estamos en mora a empezar un proceso de traslado, de reubicación y de generación de condiciones sociales y humanas dignas para poner a estas gentes en un aseguramiento importante. Porque en esos sectores que usted menciona de las laderas del río Tun ya no aguanta o sea, ya no se habla de reubicación, sino de relocalización que sea en el mismo sitio. O sea, esa zona no es habitable. No, nosotros realmente tenemos muchas, la ministra que acaba de salir de este gobierno llegó con esa teoría que nosotros no la compramos. De hecho, las oportunidades que tuve para hablar con ella, yo le insistí en que era imposible relocalizar. Relocalizar. Nosotros estamos por una reubicación de esas familias. Ahí estamos perdiendo un patrimonio desde el punto de vista turístico muy importante que deberíamos potenciar, y es el tema de los malecones. Nosotros podríamos hacer un malecón desde el barrio Triunfo hasta la Florida, mirando esa belleza de río. Pocas ciudades en el mundo tienen, digamos, la dicha de tener un río que que parte un área metropolitana, pero desafortunadamente le hemos dado a la espalda al río Tun siempre. Y eso es un mea culpa, digamos, casi generacional de nuestro, de darle la espalda a los ríos. Será porque los ríos son tan comunes, tan abundantes, que creemos que eso nunca se nos va a agotar, pero ya nos dimos cuenta que son agotables, que son finitos, que tienen problemas muy, muy serios y muy graves, y que de ahí la gerencia pública de los gobiernos, y un alcalde tiene, cuando se elige como alcalde, saber que el ítem más importante que va a manejar son los recursos naturales. Un alcalde es un administrador de recursos naturales, del suelo como uno de los elementos más importantes. Del uso del suelo. Sí. Del manejo ambiental, el aire, por las condiciones de contaminación. Todos los días las ciudades exigen mejores calidades de vida. El agua, pues el agua es un producto, digamos, escaso, y hay que gestionarlo muy bien. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestras fuentes todos los días mejoren? Yo creo que Risaralda va por buen camino. Creo que hemos hecho con estos gobiernos en muy poco tiempo cosas muy importantes. Se han logrado ya adquirir más de 600 hectáreas de suelos que estaban dedicados a la ganadería, donde teníamos en esa cuenca alta y media del Otún más de 2.000 vacas pastoreando. Hoy se han retirado y hoy empieza a ser un proceso de restauración natural y de reforestación. De la cuenca del río Tun. De la cuenca del río Tun. A raíz de la visita que se hizo, claro, yo los acompañé en marzo pasado a la laguna. De las visitas que se han hecho
con el gobernador, con las administraciones de Dos Quebradas, Santa Rosa y Pereira, y con la visita del Bon Humboldt, que hace unas semanas estuvimos allí precisamente discutiendo qué va a pasar con nuestra laguna del Otún, que siempre ha sido alimentada por esa estructura gélida, esa estructura de hielo que tenemos, que empieza a derretirse y que creemos que en 5 años puede ser, Dios no lo quiera, pero los pronósticos y digamos los estudios así nos lo están diciendo, por lo menos los diagnósticos preliminares de que podríamos estar sin estructura gélida, sin glacial. ¿Qué va a pasar con la laguna? Pero venga, ya no Vamos hay, a seguir pero es viviendo que de la bimodalidad climática. ¿Qué va a pasar con la laguna? La laguna se va a batir, va a desaparecer. ¿Eso cuánto va a pesar en el caudal del río Tun? Recordar que el río Tun, en los humedales que están los alrededor. humedales, afortunadamente, y vuelvo y traigo a colación a Primitivo Briceño, gracias a don Primitivo Briceño, ese hombre visionario, que hace más de 50 años, 60 años, llegó a estas tierras encargado por el gobierno de ese entonces a resolver el conflicto que había en la cuenca del Otún. Recordar que todas las viviendas, toda, digamos, la construcción de la colonización de todas las viviendas de Pereira, de las fincas, de los municipios, se hizo con madera sacada de esa cuenca. Y eso estaba totalmente deforestado. Y Primitivo vino a trabajar con una cantidad de estrategias que para la época eran inimaginadas, hasta de aprovechar la oportunidad de que llegó Smurfy Capa Cartón de Colombia a comprar tierras para sembrar pino y eucalipto. Y él cómo aprovechó esas siembras para después revertir ese proceso y hacer que Pereira y las empresas públicas adquirieran esos Pero predios. no es como alguien que me escribió recientemente diciéndome que fue al contrario, que Primitivo Briceño había sembrado ese pino y ese eucalipto abatiendo parte de la cuenca. No, además están equivocados. Cuando nosotros en la Carde, en algunos sitios que están casi desérticos, nosotros sembramos pino y eucalipto, digámoslo así, porque el pino es muy precoz. Usted puede tener la adultez de un pino a los 4 o 5 años. Y eso nos ayuda a armar un plan sombrilla para generar condiciones de suelo que por evaporación, deshidratación, sería difícil recuperarlo en condiciones de meter especies nativas. Entonces, el eucalipto y el pino es una especie sombrilla cuando tenemos esos ecosistemas tan golpeados que nos ayudan a hacer todo un proceso de restauración. Ah, ese es el proceso. Claro, pero don Primitivo llega a esa zona es precisamente a trabajar en todo ese tema de conservación de la cuenca, que para nosotros ha sido una cosa majestuosa, y por eso reconocemos en esta autoridad a Primitivo Briceño como el papá de la restauración, de la recuperación y de la conservación en Colombia. Director, ayúdenos entonces aquí en Puntos de Vista, el programa de GQ Tu Canal, a sacar una conclusión de esa cumbre de manejo de agua con fundamento en los saberes y en los conocimientos y las experiencias de la que usted tuvo oportunidad el fin de semana pasado en Santa Marta de conocer y de participar en ella después de esta pausa. Con su aporte no solo demuestran confianza en esta administración, sino que también permiten que esos recursos se conviertan en grandes obras y proyectos que benefician a toda la comunidad. Cada peso pagado se traduce en mejores servicios, infraestructuras renovadas y una ciudad más próspera para todos. Gracias por ser parte del progreso de nuestra ciudad. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. Bueno, la conclusión primero es que todo lo que tengamos nosotros para desarrollar desde el punto de vista de la gestión en los territorios se tiene que hacer partiendo de cómo vamos a resolver los problemas de agua,
cuando haya agua, cuando no haya agua. Recordar que tenemos que pensar en otras alternativas, las aguas subterráneas. Entonces es muy importante también tener en cuenta que en el desarrollo sostenible hay que incluir un marcador importante, que es el agua subterránea, que se hace necesario empezar a recuperar territorios que se habían dedicado a actividades de agricultura intensiva y de ganadería intensiva, dárselos a la conservación y a la preservación. Que Colombia tiene una ventaja muy grande, y es por ser país de trópico y sobre todo Risaralda, en el caso nuestro, la tropicalidad que nos hace estar contiguos al Chocobio geográfico y a la Amazonía y la Orinoquía, siempre los fenómenos de cambio climático van a ser en estos territorios. La Niña va a ser el determinante. Si pudiéramos revisar del cambio climático cómo nos vamos a ver en Risaralda, va a ser un territorio que siempre estará muy impactado por el fenómeno de la Niña. Pero eso que podría ser hoy una debilidad lo tenemos que volver una ventaja. Y esa ventaja es que nos va a dar la oportunidad de tener agua en abundante en periodos de la bimodalidad climática considerable, y tenemos que aprender a gerenciar esa agua. Y que en los fenómenos de sequía pues vamos a tener esa agua que ya cosechamos, que ya guardamos, la vamos a poder entregar nuevamente de una manera regulada para evitar escasez y para evitar pues impactos muy grandes que nos podrían traer los fenómenos de verano. Tengo dos inquietudes para finalizar esta parte del programa, director de la CARDER, Julio César Gómez. La primera, relacionada con de si esto que usted está hablando está coordinado con Aguas y Aguas, teniendo en cuenta que ellos son propietarios, el municipio a través de Aguas y Aguas de Pereira es propietario del 36.000 hectáreas que hay en la cuenca del río Tun, de las casi 50.000 hectáreas que tiene la cuenca. Es muy importante si hay una coordinación entre CARDER y Aguas para esas propuestas y esas inquietudes que usted está planteando en el manejo del agua en el territorio. Y la segunda inquietud que tengo yo es sobre los niveles freáticos del territorio, específicamente en el caso de Cerritos, que llegó a ser uno de los más grandes, y actualmente se está hablando inclusive de contaminación de las aguas subterráneas de Cerritos. Después de esta pausa, por favor. Bueno, Agua siempre ha sido, digamos, un aliado para el tema de la conservación y de la preservación de la CARDER. ¿Y qué tal que no fuera así? Pues si realmente Aguas y Aguas, toda su riqueza y su patrimonio devenga del bienestar y del buen estado de la cuenca del Otún. Creo que lo han hecho bien, y la idea es que sigan manteniendo. La CARDER es un rector permanente, es un vigilante, es un guardián de la heredad en ese patrimonio tan importante. Hay que decir que Aguas y Aguas lo ha hecho bien desde la época de Empresas Públicas de Pereira, claro, comprando tierras, haciendo el mantenimiento llevamos de la cuenca. 40, 50 años, sí. Unas Aguas y Aguas como empresa muy dedicada y desvelada por el buen manejo de esa cuenca. O sea, hay un diálogo y coordinación. Diálogo, claro, ¿no? Y todo se discute. Además, ahí también tenemos otro aliado muy importante, que es Parques Nacionales. Parques Nacionales. Recordar que Parques Nacionales está ahí en Otún, Quimbaya y en Ocumarí, y también es un referente de conservación y de cuidado muy importante para esa condición de protección. Usted habló hace un instante, antes del corte de comerciales, aquí en Puntos de Vista, doctor Julio César Gómez, de la alternativa de las aguas subterráneas. Primero, ¿qué tan potente puede llegar a ser esa alternativa de aguas subterráneas para el territorio? Y segundo, ¿qué tal los niveles de contaminación? Porque tengo información de que en la zona de Cerritos, rumbo hacia la Virginia, hay problemas de contaminación. Bueno, digamos que esta estrella hídrica la estrella hídrica Risaralda Quindío
que está ubicada precisamente en Cerritos, La Virginia, Caimalito, Puerto Caldas. Todavía no tenemos, digamos, estudios terminales de isotopía que nos digan cuánta agua tenemos realmente. Ese es un estudio que se está adelantando, estamos adelantándolo y creemos que en pocos meses vamos a tener ese informe. Sabemos que tenemos agua, que somos una zona muy importante de recarga de los acuíferos subterráneos, que tenemos preocupaciones en el tema de Cerritos, la atomización de todo el desarrollo planificador, digamos un poco anarquizado de Cerritos. Muy anarquizado. La forma codiciosa como se ha parcelado a Cerritos ha hecho de que el tema sanitario sea subsidiario, no sea abordado de una manera adecuada, y por eso creemos que en este plan de ordenamiento territorial debemos de incorporar esa zona suburbana al perímetro sanitario de Pereira, pero de una manera integral, que se atienda desde la planta de tratamiento de aguas que se va a construir en esta metrópoli. No seguir permitiendo que se siga desarrollando Cerritos a punta de sistemas aislados, de pozos sépticos deficientes, mal manejados, donde no hay una ritualidad importante en el manejo, donde no hay estándares de calidad, donde a veces se omiten las obligaciones sanitarias, y eso hace que estemos contaminando aguas subterráneas, que necesariamente va a ser un patrimonio invaluable para resolver los problemas de sequías que vamos a vivir. Como alternativa. Queremos agradecer al director de la CARDER, Julio César Gómez Salazar, por darnos estos enfoques sobre el manejo de las aguas de consumo humano en el territorio. Vamos a grabar otro programa a continuación, de tal manera que en el próximo programa que vamos a grabar con el director de la CARDER queremos enfocarnos muy específicamente en la capacidad hídrica del territorio de Balboa y del Valle de Risaralda en general para desarrollar esos proyectos de logística, agroindustria, proyectos industriales que se están planteando en esa zona del departamento de Risaralda.